Ya no quedaba nada de Troya. Los aqueos ahora debían volver a sus respectivos hogares. Sin embargo, esto no sería tarea fácil. Atenea, ofendida por los excesos de los victoriosos y por no haberla honrado debidamente en agradecimiento por su ayuda, los castigó alejándolos de su rumbo. Ulises no había sido el más impío, aunque tampoco el más templado. Era un hombre de astucia inagotable, heredada de su antecesor, Hermes, señor celeste de la elocuencia y el engaño. De su ingenio habían nacido muchas tretas que precipitaron la caída de la ciudad, como el caballo de madera con el que los sitiadores burlaron a los sitiados. Su mirada estaba en la luminosa isla de Ítaca, que reinaba sobre islas menores. Allá le aguardaba lo más dulce y lo más querido, el amor de los suyos. Lo aguardaban su esposa Penélope y su hijo Telémaco. Al 10º día de encontrarse a la deriva, la flota de Ítaca divisó una costa de arena amarilla. Como tierra adentro había vegetación, pensaron que podrían encontrar agua dulce. El rey anunció que allí vivían los pueblos libios. Desembarcaron y saciaron su sed. Un fruto del color del azafrán, que crecía en racimos apiñados y pegajosos, llamó la atención de los hombres. Ulises les ordenó que no la tomaran, pues esa era la fruta de los dioses, alimento de los comedores de loto. Explicó que el fruto del loto causa un dulce y placentero sopor y aquellos que lo comen pierden el recuerdo de quiénes son y a dónde van. Solo desean seguir saciándose con él. Aunque Ulises no quería seguir más tiempo ahí, el grupo de expedición aún no había vuelto, así que se dirigieron a buscarlos, solo para notar cómo los lotófagos ya le habían dado de aquella fruta. Ulises ordenó que apresaran a sus hombres, y así los arrastraron al barco mientras ellos suplicaban y lloraban porque los dejaran quedar allí. El barco se dirigió ahora hacia el norte. Los hombres estaban famélicos, no se sentían capaces de seguir remando, hasta que una mañana por fin divisaron varias islas de costas verdes, habitadas por cabras montesas. En aquel paraíso pudieron descansar al fin los griegos y saciar su hambre y su sed. Pero Ulises se sentía curioso por la isla vecina, pues había mugidos y balidos, al igual que se podía ver humo de inmensas fogatas. Partió solo con su nave hacia allí. Al desembarcar se llevó 12 hombres y ordenó a los demás que cuidaran la nave. Se adentraron en una cueva donde contemplaron admirados que todo allí era de un tamaño desmedido. Ulises quería ver a las criaturas grandiosas que vivían en aquellos contornos, así que la aguardaron. Se acercaba una criatura alta como un ciprés. Remontaba la colina conduciendo ganado y llevando una carga inmensa de leña. Era uno de aquellos seres a los que llamaban cíclopes, por el gran ojo redondo que tenían en medio de la frente. Cerró la entrada con una enorme roca y vio a los extranjeros. Con sorprendente agilidad tomó 2 de ellos y los comió lentamente mientras tomaba un vaso de leche. Conscientes de que se encontraban en peligro, los griegos se escondieron y Ulises ideó un plan. Al irse por la mañana el monstruo, el rey ordenó a sus hombres que afilaran la punta de un tronco, con el que planeaban pincharle el ojo. Así cuando el cíclope volvió, Ulises le ofreció de su vino. La bestia bebió gozando del dulzor y la fuerza de aquel vino sin aguar. El cíclope preguntó su nombre. Ingeniosamente Ulises contestó: nadie. El monstruo se desplomó soltando un largo ronquido. Entonces el griego engañador corrió a buscar la estaca y junto con algunos hombres la calentó en el hogar, para luego clavarle la punta ardiente en el párpado. La bestia gritó y se estremeció de dolor llamando a sus hermanos. Cuando algunos de ellos llegaron, le preguntaron a ariscos por qué no los dejaba dormir, a lo que el cíclope exclamó que «nadie me mata». Los otros se marcharon molestos, y sintiéndose abandonado y furioso, corrió a la roca y se sentó en la entrada para atrapar a quien osara salir. Pero nuevamente Ulises se la ingenió y salió con sus hombres de aquella cueva de la muerte, aferrándose fuertemente a los vientres y las lanas ensortijadas de los carneros. La flota de Ítaca dejaba atrás aquella isla. Llegaron a Eolia, la isla flotante. Allí su rey, Éolo, era el guardián de los vientos, y recibió a los marinos de buen agrado hospedándolos por un mes. Al partir, Éolo le obsequió un odre, que contenía dentro una parte de cada uno de los vientos que soplan sobre la tierra. Le aconsejó que lo usara sabiamente para volver a su hogar, pero solo si lo necesitase, pues eran muy poderosos. Emprendieron marcha y por 9 días Ulises condujo la nave sin descanso alguno, y al estar ya cerca de su hogar, se dio a su lugar para descansar un poco. Pero nuevamente se desviaron de su destino, pues los tripulantes, celosos y curiosos por aquello que había en el odre, se amotinaron y lo abrieron, dejando escapar un huracán violento que los lanzó por los aires. De esta forma, con el barco destrozado, sin timón y sin remo, llegaron a la isla de Ea, donde vivía la hechicera Circe, la rica en venenos. Pasaron en aquella isla un año entero. Ulises yacía felizmente con la hechicera y sus marinos eran bien alimentados, hasta que llegó el día de la partida.
Circe le aconsejó que antes de seguir su ruta, antes debía hablar con Tiresias, el adivino ciego que moraba en el Hades, para que le dijera cómo aplacar la ira de los dioses. Así les permitieran volver tranquilamente a sus hogares con sus familias. Con ayuda de Circe, el barco se sumergió al inframundo, donde Tiresias le dijo cómo aplacar la ira de Poseidón, así como también le advirtió que él y su tripulación no debían causar más ofensas, pues entonces todos se perderían sin remedio, y si Ulises llegara a escapar, volvería tarde a su casa, y en su hogar encontraría desolación. Agradeció el héroe las sabias palabras y su barco ascendió nuevamente al mundo de los vivos. Sin tiempo que perder, tomó la ruta más corta para llegar a su destino, consciente de los peligros que lo aguardaban. Llegaron a la isla de las sirenas, donde Ulises se apresuró a repartir el gran pan de cera. Ordenó a sus marinos que no escucharan sus cantos y se taparon los oídos con eso, y que sobre todo no pararan de remar. Salvando a uno y a otro que ya estaba intentando tirarse por la borda, Ulises y su capitán lograron tapar los oídos de todos. El rey le ordenó que lo atara con fuerza al mástil, pues no quería irse de allí sin escuchar aquellos cantos. Así obedeció, hasta que no se alejaron de aquella isla. Atado con fuerza, Ulises derramaba lágrimas de placer y de dolor suplicando que lo soltasen. La última isla que hallarían antes de cruzar el mar Jónico tenía por nombre Trinacia. Era el lugar donde las hijas de Helios, ninfas de hermosos cabellos, guardaban y llevaban a pastar rebaños de bueyes, vacas y ovejas de su padre. Aunque Ulises no quería desembarcar allí, pues recordaba la advertencia de que no debían ofender más, sus hombres le rogaron tanto que no tuvo más remedio que hacerlo. Y así como temía, sus hombres ofendieron al dios Helios, comiendo uno de sus bueyes. Los pedazos de carne comenzaron a mugir y a correr tras ellos. Aterrados los dejaron todo atrás y subieron a los barcos, pero Zeus, el amontonador de nubes, ya había visto la ofensa y una gran tormenta cargó contra ellos. El oleaje los arrastró en todas direcciones y se los fue llevando al abismo. Solo Ulises permanecía a flote, aferrado a una cuerda que colgaba del mástil. Rescatando unos maderos de la quilla que pasaron cerca, ató todas las piezas y se encaramó encima, dejándose llevar por el viento, abandonado a la gracia de los dioses. El rey, tras varios días, llegó inconsciente a la isla de Ogygia, donde la hermosa ninfa Calipso lo rescató. Llevó a su casa, lo lavó y curó sus heridas. Durante largos años la ninfa compartió su hogar con Ulises, quien a pesar de todo seguía llorando por no llegar al suyo. Los dioses finalmente se apiadaron de él, conmovidos por su llanto. Acordaron unirse en contra de Poseidón para que Ulises regresara a casa. Así, con ayuda de los dioses y de Calipso, muy a su pesar, Ulises emprendió regreso a Ítaca, y esta vez arribaría exitosamente. En aquel reino habían transcurrido años desde que llegara la noticia de la caída de Troya. El rumor de que Ulises había muerto se había propagado. 12 príncipes poderosos y acaudalados de Ítaca pretendían la mano de la supuesta viuda Penélope. Los otros 69 extranjeros, todos petulantes, se sentaban en los sillones del rey y daban órdenes para que les sirviesen. La fiel Penélope no tenía intención de casarse con nadie. Lo que ella quería era seguir esperando a su marido. Así que lo que hizo fue engañarlos diciéndoles que se casaría con uno de ellos cuando terminase la tela que tejía, la cual sería el lienzo mortuorio del rey. Y aunque pasaba los días tejiendo, por las noches a la luz de la vela, la iba destejiendo. Al enterarse, los pretendientes se mostraron aún más impacientes, declarando que no se irían hasta que eligiera a uno de ellos. La reina proclamó que no se casaría con ningún hombre inferior a Ulises. Por lo tanto, debían pasar una prueba. Aquel que, tomando en sus manos el arco de su esposo, lo curve ágilmente y traspase con una flecha los ojos de 12 hachas puestas en hilera, como él hacía, es a ese a quien tomaría como esposo. Todos los galanes lo intentaron, pero ninguno consiguió hacerlo, mientras que en compañía de Telémaco, un andrajoso vagabundo se acercaba para probar si él podía hacerlo. Al lograr el cometido de forma perfecta, se irguió y dejó ver su verdadero ser. Era el rey Ulises, quien había vuelto a su hogar después de 20 años. Con espadas y flechas, Ulises junto con su hijo y sirvientes masacraron a cada uno de los pretendientes. Al reconocerlo, la reina sintió que el corazón se le quebraba y le flaqueaban las rodillas. Rompiendo en llanto, se echó sobre su marido, lo rodeó y lo colmó de besos. El alma del héroe se estremecía al sentir de nuevo a su amada esposa contra su pecho, entre sus brazos. Su largo viaje había acabado. Si te gustó el video, dale me gusta y suscríbete al canal. Y a no olvidar, la paideia es eterna.